Imagina un dirigente político que se despierta una mañana con titulares devastadores, condenas, procesos judiciales, investigaciones, escándalos que afectan a personas de su entorno más cercano, a su mujer, a su hermano. Sin embargo, unas horas después aparece sonriente ante las cámaras y no habla nada de todo eso. Habla más bien de una ola de calor, de lo importante que es protegerse, y al día siguiente da incluso una presentación, una rueda de prensa, anunciando ayudas a personas mayores, a personas dependientes, como si no ocurriese nada. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Está fingiendo que no pasa nada o realmente consigue que una parte de su mente deje de considerar importante aquello que amenaza su imagen y logra centrarse en otras cuestiones? Porque si entiendes la respuesta, entonces comprenderás uno de los mecanismos psicológicos más sorprendentes de la mente humana y sobre todo de la mente de los narcisistas, la capacidad para compartimentar aspectos diferentes que pueden llegar a ser contradictorios o provocar un bloqueo mental para, en efecto, actuar como si nada fuera. Eso origina en la percepción de quien lo escucha una sensación de disonancia cognitiva, es decir, ¿cómo puede ser que una persona, lo que se suele decir, tenga la cara tan de cemento, de hormigón armado, como para salir a decirnos ciertas cosas, anunciarnos ayudas y hacer como si aquello que podría afectarle incluso emocionalmente no se le diera una mínima expresión en la cara? ¿Qué ocurre a Pedro Sánchez? Acompáñame en este vídeo porque voy a darte una prueba más de las alertas que anuncié en un vídeo el domingo pasado, donde mostraba una misma actitud. El día en el que a Begoña Gómez la citaban en el juzgado para anunciarle que la enviaban a juicio, Pedro Sánchez publicó un vídeo en Instagram sobre la selección española como si nada fuera. Y ayer, que condenaban a Ábalos a 24 años de cárcel, a su mano derecha, a su todopoderoso, a la persona que si no estaba él, lo hacía todo en el partido y en el gobierno, 24 años de cárcel por corrupción, y Pedro Sánchez sale como si nada fuera, dando consejos para afrontar una ola de calor. ¿Qué significa esta forma de comunicar y qué proceso psicológico puede haber detrás? Porque esto tal vez puede ser la confirmación del hundimiento de Pedro Sánchez, de cómo Pedro Sánchez esté deslizando por la pendiente resbaladiza hacia la fase de no retorno del narcisismo, la fase de la disociación narcisista compartimentada. ¿Qué significa esto? Te lo cuento todo en este vídeo que da continuación al del domingo. Venga. Ayer Pedro Sánchez salió con un vídeo en TikTok como si nada fuera. Esta era la noticia que circulaba en redes. Y Pedro Sánchez salió en su TikTok y en su Instagram anunciando esto. Vamos a escucharlo. Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día. Sí, aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados y preparadas. Los mareos, el dolor de cabeza o el cansancio pueden ser síntomas de un golpe de calor. Así que hay que extremar las precauciones, sobre todo si perteneces a un grupo de riesgo o trabajas al aire libre, porque nadie tiene que jugarse la vida en su puesto de trabajo. Recuerda que en el año 2023 modificamos la ley para que las empresas estén obligadas a... Fíjate qué cara de niño que no ha roto un plato, ¿eh? Qué persona más buena que nos da consejos para aliviar la ola de calor, ¿no? Para protegernos. Qué presidente más protector y preocupado por la salud de sus conciudadanos, ¿verdad? adaptar las condiciones y también los horarios a estos picos de calor. Es, por tanto, responsabilidad de todos y de todas que esto se cumpla. Además, el mes pasado activamos el Plan Nacional Exceso de Temperatura para que las autoridades sanitarias adapten sus protocolos a esos niveles de alerta. Y hemos impulsado Meteosalud, un mapa para consultar alertas, recomendaciones según dónde te encuentres. En definitiva, la emergencia climática no es ninguna broma. Mientras otros la niegan, nosotros lo que hacemos es prevenir. Ese es nuestro compromiso, reforzar los protocolos para que nadie se la juegue con el calor. Así que recuerda, decía, ¿no? Y además, qué gobierno más sensible, ¿no? Con la salud de los ciudadanos, que prepara leyes, legisla, cuando no ha hecho nada de legislación, nada, solo están aprobando reglamentos porque no pueden hacer nada, ni siquiera tienen los presupuestos aprobados, ¿no? Bueno, tratando de vender una imagen de presidente bueno, de padre de familia, preocupado por los españoles, como si los españoles fuéramos todos sus hijos. Pedro, gracias. ¿Eh? Bueno, esto es lo que tenemos y para redoblar, esta mañana
ha llegado a decir esto. Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí y lo que hoy vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras. Porque hacer país y hacer más grande nuestra democracia es cuidar de quienes más necesitan de ese cuidado. Cuidar, en definitiva, de la dignidad de todos y de todas. Cuidar de los españoles. Ahora Pedro Sánchez está tan interesado en cuidar de la salud. A lo mejor aspira a un puesto en la Organización Mundial de la Salud, a ser el nuevo director gerente de la OMS. Y así es como anunció Pedro Sánchez que va a incrementar la inversión en dependencia, la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática, dice, con 2.218 millones de euros para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de todo esto? Verás, porque la mayoría de las personas intentan mantener una identidad coherente cuando aparece una contradicción importante. Tu mujer se enfrenta a más de 20 años de cárcel, por ejemplo, surge una tensión psicológica, pero por el otro lado, tratan de mostrarse profesionales, etcétera. Pero qué duda cabe de que hay cuestiones que, en la medida en la que tú actúas de manera tan separada de ellas, lo que estás mostrando más bien es una frialdad anómala, ¿no? Más aún si toda esta frialdad la tapas con una imagen de persona honesta, persona preocupada por la salud de los demás. Estás tan preocupado por la salud de los españoles que muestra prácticamente total insensibilidad hacia la salud y el futuro de tu mujer, tu hermano o de tu número 2, que tendrá que enfrentarse a 24 años de cárcel. Frases como creo que soy honesto, pero me descubren mintiendo. La mente siente incomodidad. A esto se le llama disonancia cognitiva. Una persona psicológicamente integrada, es decir, una persona equilibrada, suele verse obligada a decir algo, a pronunciar unas palabras, a reconocer el error, reconocer el malestar, mostrar algún tipo de empatía, tener en consideración aquello que emocionalmente, desde luego, le tendría que estar provocando algún que otro nerviosismo. Justificarse, corregirse, asumir responsabilidades, pero existe otra posibilidad y es separarlo todo a través de compartimentos estancos. Y esto, cuando ocurre, esta gran capacidad lleva prácticamente a una persona a actuar al margen de todo tipo de sufrimiento o preocupación, como si nada fuera. En nuestro ejemplo hipotético aparecen dos comportamientos. Imagínate, comportamiento 1, soy un gobernante responsable, y aquí vienen las ayudas sociales, las medidas públicas, los anuncios en los que muestro que me preocupo para los ciudadanos, la protección de los ciudadanos, la imagen de servicio que debo dar. Y en el otro compartimento quedan los procesos judiciales, las preocupaciones, las condenas, el miedo incluso por su propia imagen o por lo que le puede pasar a la persona de su entorno, por cómo la cárcel puede afectar incluso a las hijas de Pedro Sánchez, que tiene 2, no sabemos cuál es su cara, pero tiene, vamos, son más desconocidas que las hijas de Putin. Y mira que Putin, ex KGB, sabe guardar bien los secretos, ¿no? Pero quiero decir que ahí podrían estar todos sus pensamientos y todas sus emociones más desajustadas, por así decirlo, desajustante, ¿no? La clave es que estos dos mundos dejan de interactuar. En una persona normal interactuarían y una persona normal al final se sentiría afectada por una cosa y eso se mezclaría con la otra. Sin embargo, en una persona que funciona con una compartimentación, con una disociación compartimentada, todo esto queda perfectamente separado y una cosa no afecta a la otra. ¿Qué ocurre en una persona psicológicamente que está bien? Cuando una información amenaza su identidad personal, suelen activarse varios sistemas. La corteza prefrontal medial, a través de la autoconciencia, la reflexión sobre uno mismo, la evaluación moral, comienzan a surgir preguntas como ¿qué significa todo esto sobre mí? Luego se activa también la corteza cingulada anterior, detectando los conflictos internos. Es la gran alarma cerebral de la contradicción. Detecta situaciones como lo que hago no coincide con lo que digo. ¿Cómo lo voy a justificar? ¿Cómo lo voy a presentar a los demás? También tenemos la activación de la ínsula, que participa en emociones como la culpa, la vergüenza, el malestar moral. Es una de las estructuras implicada, la ínsula, en esa sensación física de incomodidad cuando uno percibe una contradicción importante y que le lleva a una conducta que trata de conciliar esas dos posiciones tan contradictorias. Sin embargo, una persona que funciona con mente compartimentada, todo esto no ocurre. Ocurren cosas diferentes, como un bloqueo contra la humillación, la crítica. Y la prioridad deja de ser, ¿es esto verdad? Para pasar a ser,
cómo me puedo proteger y cómo puedo proteger mi identidad. Y ahí es cuando llega precisamente la separación compartimentada, la disociación de la realidad que provoca malestar, compartimentada en una caja negra, estanca, para que no afecte a otras áreas, no afecte a la agenda, no afecte a lo que tiene planificada la persona. Bien, en una persona en la que funciona la compartimentación, la ínsula deja de funcionar adecuadamente para regular precisamente mecanismos como la vergüenza, la culpa, la incomodidad. La corteza cingulada deja de actuar de una manera saludable para evitar precisamente confrontarse a una persona con su propia conciencia y reflexionar sobre sí mismo. Desaparece la autocrítica para evitar precisamente la conciliación de las dos áreas y mantener esa separación. Se activan, sin embargo, mecanismos relacionados con la narrativa personal, la protección de la identidad, la reflexión autobiográfica que lleva a la persona a centrarse en aspectos positivos de sí misma para evitar que sean afectados por aquellos negativos que tiene ocultos en la compartimentación. En la compartimentación, la teoría es que la mente intenta impedir que estos sistemas se integren plenamente. No es que se apaguen, es que se evita que la información amenazante llegue a modificar la narrativa principal del yo. La secuencia sería: aparece una información amenazante, el cerebro detecta el conflicto, la identidad se siente amenazada, se activan las defensas psicológicas, la información es depositada en un compartimento estanco y lo que queda es reinterpretado en clave positiva para seguir adelante en la narración. Y esto provoca afirmaciones y creencias tipo: esto no es corrupción, esto es una persecución, esto es una conspiración de los jueces de la derecha mediática y judicial. Todo este tipo de frases comienzan a aparecer para precisamente reescribir la historia de una manera sustitutiva a aquello que ha sido apartado y escondido en un compartimento. El papel de la amígdala es esencial y es especialmente interesante. Cuando el ego se siente atacado, puede reaccionar de forma parecida a otras amenazas. No distingue perfectamente entre peligro físico, humillación, pérdida de estatus, vergüenza pública. Para ciertas personas, una amenaza reputacional puede sentirse como una amenaza existencial. Y entonces, ¿qué parece desconectarse? Lo que más se aproxima a una desconexión funcional es la reducción temporal de la influencia de la autocrítica, de la empatía reflexiva, de la integración narrativa, porque precisamente se trata de compartimentar, separar en lugar de integrar. La diferencia más importante no es que el narcisista tenga una región cerebral apagada, sino que cuando aparece información que amenaza su identidad idealizada, la persona integrada tiende a pensar: esto es desagradable, pero tengo que incorporarlo en mi visión de mí mismo y reescribir algo que concilie las distintas posiciones. Mientras que una persona narcisista se separa la información, se desecha, se pone en un cubo de basura, estanco para que no huela, para escribir una narración en paralelo construida alrededor de un ego, de un yo idealizado y, por supuesto, un yo postizo centrado en elementos positivos. En este caso tenemos el elemento positivo del padre protector de la nación que cuida de la salud de los españoles, recomendándoles que eviten la exposición al sol en horas de calor. Y el elemento más interesante aquí es que desde fuera la persona parece que está ignorando la realidad, tal como hemos visto en Pedro Sánchez, pero desde dentro muchas veces ocurre algo distinto. No es que niegue necesariamente los hechos, lo que niega es la relevancia psicológica de esos hechos, las consecuencias. Por eso puede parecer que actúa como si nada hubiera pasado, no porque la información no exista, sino porque ha sido reclasificada mentalmente en una categoría especial. Eso no habla de mí, eso no es importante para mí, eso es un ataque. Eso, por tanto, debe ser neutralizado. Eso no merece ocupar el centro de mi atención y, por tanto, no voy a hablar a los demás de ello. También es una forma de devaluar todo aquello que va en contra de la imagen de uno mismo, de evaluarlo de manera selectiva, de manera incluso soberbia, mostrándose superior, precisamente para quitarle importancia a aquello que le afecta. Le quita importancia porque quitándole importancia deja de afectarle. Y dejándole de afectar, esto puede estar cómodamente blindado en una caja negra compartimentada dentro de su mente sin hacer daño. La disociación compartimentada funciona en definitiva como un cortafuegos psicológico. Impide que determinada información llegue a cuestionar la imagen central del yo del narcisista. Así la mente puede mantener simultáneamente la idea de soy un líder ejemplar y la idea de todo este elemento judicial no tiene relevancia, sin integrar
ambas afirmaciones. Cuando aparece la narrativa de persecución, aquí entra un elemento muy importante. Si además se introduce la narrativa como todo esto es un montaje, todo eso es una operación política, es una persecución, la compartimentación se vuelve mucho más estable. ¿Por qué? Porque ya no hace falta integrar esa información incómoda. La información se reclasifica automáticamente, pasa de posible evidencia a un ataque del enemigo al que no hay que prestar atención, tenemos que seguir en lo importante y tener el foco en lo que beneficia a los españoles. Aquí cuando aparece la devaluación como defensa, es decir, un mecanismo muy característico que no solo ignora el problema, sino que reduce su importancia. La lógica pasa a ser, no merece atención, no es relevante, lo importante son otras cosas. Desde una perspectiva psicológica, esto puede interpretarse como una forma de devaluación. Aquello que amenaza la autoimagen pierde valor simbólico. Mientras tanto, todo lo que refuerza la identidad positiva gana protagonismo. Por eso Pedro Sánchez anuncia la mayor inversión para las personas dependientes y las personas mayores en España, porque esto refuerza su imagen a la vez que devalúa y quita importancia a las cuestiones judiciales que le afectan. Y aquí llegamos a lo más sorprendente de todo. Mucha gente imagina que estos procesos funcionan mediante una mentira consciente, como si la persona pensara, sé que esto es gravísimo, pero voy a fingir que no existe. Sin embargo, los mecanismos defensivos más potentes en el narcisista, cuando llega a la disociación absoluta, muestran otro funcionamiento. Lo verdaderamente fascinante es que la mente humana puede llegar a reorganizar la importancia subjetiva de la realidad, no necesariamente eliminando los hechos, sino cambiando su significado. Y cuando esto ocurre, la persona puede hablar durante horas y horas de ayudas sociales, de dependencia, de una ola de calor, sin experimentar la tensión interna que debería experimentar por todos los casos de corrupción que le afectan directa e indirectamente. Lo que ha cambiado es el lugar que ocupa dentro de su mapa mental todo aquello que lo incomoda. Y esto es lo que está pasando en Pedro Sánchez. En el momento en el que se llega a la fase de disociación absoluta, esta separación hace que la persona desconecte de sensaciones como la vergüenza, la culpa, el remordimiento, la introspección. Y esto le vuelve extremadamente peligroso en sus decisiones, ya que dejará de tener todo tipo de escrúpulo originado sobre la base de esos sentimientos que te acabo de mencionar, que son los sentimientos que nos permiten vivir, convivir y compartir en sociedad. Ahí es cuando el narcisista se vuelve antisocial y cuando la conducta antisocial se vuelve el manifiesto visible de un trastorno, el clásico trastorno antisocial de la personalidad, propio de los psicópatas. Esa es la interpretación que te puedo dar de esto, pero me gustaría saber si tú habías visto todos estos matices en Pedro Sánchez. Obviamente no es un diagnóstico, es una explicación plausible de lo que le está pasando. Lejos de mí la intención de querer diagnosticar, además no se podría hacer a distancia, pero te quiero dar una hipótesis acerca de lo que está ocurriendo para que tú valores hasta qué punto esta hipótesis tiene adherencia con lo que tú has observado y si tienes hipótesis alternativas, bienvenidas sean. Escríbemela en los comentarios abajo, ahí es donde te espero. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de este vídeo. Dale me gusta, compártelo con otras personas. No olvides que tengo otro canal, Roberto Krogun No Verbal, donde me puedes seguir. Hago allí análisis no verbales. No te lo pierdas. Y, por supuesto, suscríbete, activa la campanita, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Chao.